distinta a la que se solía hacer antes de la llegada de los españoles, ¿no? Hay que entender ese proceso que se está sufriendo. Y ya obviamente para el siglo XVIII la calidad de los escultores ya habían aprendido de 200 años atrás, ya habían aprendido, tenían mucho más experiencia y mucho más ejemplos para ver y para corregir errores. Entonces, como le digo, el Sepultado de San Francisco ya es una escultura con un encarnado más del 18 y ahí es donde se le implementan los cueros para cubrir los goznes de brazos, la pierna, la rodilla, porque esta imagen característicamente también tiene un gozne en la rodilla derecha y en el cuello. Todo esto para darle flexibilidad para hacer el acto de la crucifixión y luego descendimiento y ya colocarlo posteriormente en una urna. Eso podemos ver que algunas imágenes que vemos ahora como sepultados no los modificaron totalmente. Le puedo citar caso, por ejemplo, el sepultado de San Felipe, que no le modificaron las piernas. Al sepultado de San Felipe, por ejemplo, solo le recortaron los brazos y por eso ve que inclusive cuando está en en su urna, él tiene la cabeza muy inclinada y hacia adelante y su cojín es muy grande detrás de él. Es porque él es un Cristo que tiene la cabeza agachada. Es un Cristo crucificado con la cabeza muy inclinada. Y por eso es que se ve que en la modificación no fue tan agresiva, digamos. Solo le modificaron los brazos para que pudiera doblarlos y poder hacer las veces de sepultado. Si hacemos la referencia con la soledad y dolorosa franciscana, acá del templo histórico de San Francisco, ¿a qué época nos estamos refiriendo y cuáles son sus características escultóricas? Ahí hay una curiosidad, diría, porque hay un desfase muchas veces en muchas iglesias entre las vírgenes y Jesús. Usualmente las imágenes de Jesús son mucho más antiguas que las de las vírgenes. Habría que analizarlo más, habría que adentrarse más si realmente existían tantas devociones o tantas imágenes de virgen que de alguna manera se perdieron o que simplemente no hubo y para el siglo XIX se hicieron. Estas imágenes son finales del 18 o ya del 19. También hay que entender que siguen sufriendo algunas modificaciones. La imagen franciscana ha sido restaurada hace algunos años, donde se le cambió el encarnado y se le cambiaron algunos detalles de sus facciones, de las cejas, el color de las mejillas, ese tipo de cambios que se perciben de alguna manera diferente, ¿no? Pero, como le digo, hay un desfase, póngale de 150, 200 años, 150 años entre una imagen de Jesús y la Virgen. Existen muchas teorías acerca de la anatomía y el estudio de la misma. Sin embargo, todo tiene un origen y especialmente cuando hablamos de los escultores quienes burilaron estas hermosas imágenes en una década determinada, importante es investigar cómo estudiaron la anatomía, qué perfeccionamiento tenía que existir específicamente en los rasgos, en los músculos, movimiento de una persona que fue torturada cruel y violentamente. Maravilloso encuentro con el templo franciscano y ahora pasamos a otro escenario, José Manuel. Ya los estandartes de los pasos y también la cruz alta y los ciriales del templo de la recolección del Señor sepultado ya están frente a nosotros en la calle del Obispo, en la sexta calle, frente al Palacio Nacional de la Cultura. Las andas de la consagrada imagen de Jesús sepultado de la recolección ya se encuentran en el crucero de la Sexta Avenida y Sexta Calle, enfilándose frente al Palacio Arzobispal para poder ser testigos de este momento histórico del paso del sepultado a la recolección, cuya características también es que él viene sin urna, algunas veces se le impone alguna alba, alguna túnica, otras veces su estructura anatómica, que es característica del sepultado de la recolección, que nos recuerda ese momento de la flagelación, de los golpes, de la tortura que fue víctima Jesús y que dan testimonio de ese sacrificio vivo de salvación. Y es por eso que a continuación entonces les ofrecemos la iconografía de las imágenes de pasión del Templo de la Recolección, que al unísono son parte importante de la conmemoración de la Cuaresma y la Semana Santa guatemalteca.
El barrio Recoleto está lleno de tradiciones orales, pero tiene una historia propia que hoy compartiremos con cada uno de ustedes. ¿Qué les parece si retomamos la historia precisamente no solo del Templo Recoleto, sino también tenemos un acercamiento con lo que ha sido el primer domingo de Cuaresma, día en el cual se ha llevado a cabo la velación de la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Consuelo? La consagrada imagen de Jesús Nazareno del Consuelo tiene una historia propia y cientos de devotos, pero alrededor de esta imagen de pasión se desarrolla una historia iconográfica. Es lo mismo decir de la Dolorosa Recoleta, de San Juan y Santa María Magdalena. Hasta en 1956, que le van a llamar, gracias a Fray Miguel Ángel Murcia, Jesús Nazareno del Consuelo. Es una obra atribuida a los hermanos Ganuza, situándola a finales del siglo XIX. Incluso su procesión se remonta a la última década del siglo XIX. Pero tanto la procesión de Viernes Santo como la de Jesús Nazareno eran pequeñas procesiones en el entorno del barrio. Jesús Nazareno del Consuelo difiere entonces de los nazarenos barrocos traídos desde la ciudad de Guatemala, asentada en el Valle de Panchoy, hoy la antigua Guatemala. Ahí podemos ver el dramatismo a través de esas obras cumbres del barroco. Mientras que Jesús del Consuelo nos presenta un momento muy especial de reflexión, de realismo, sin el dolor que van a tener las imágenes barrocas. Esto no quiere decir que no sea dueño de una belleza, porque el siglo XIX y sobre todo ese influjo romántico va a marcarnos cánones también de la belleza. Otra imagen recoleta muy importante es la Soledad, la cual fue bendecida en marzo de 1900, en el mes de marzo de 1900. Esta es una obra del maestro Mariano Larrabe, un escultor de renombre a finales del siglo XIX, principios del XX, y encarnada por el maestro Francisco Montúfar. Esta obra bellísima de la Soledad, también dentro de los cánones románticos, fue trabajada en el taller de Larrabe, que se ubicaba en el propio barrio Recoleto. Es aquí donde vamos a mencionar también que tanto Jesús Nazareno del Consuelo como la Soledad de la Recolección fueron restauradas a mediados del siglo XX por otro de los grandes artistas de Guatemala radicados en el barrio Recoleto, como era don Huberto Solís. Y precisamente es don Huberto Solís el que deja la apariencia actual que tiene tanto el Señor del Consuelo como la Virgen de la Soledad. Mientras que la Virgen de Dolores del Templo Recoleto nos indica la tradición oral que ella originalmente formaba parte del misterio de Navidad y que el padre Murcia decide transformarla como la Virgen de Dolores. Es una virgen también propia del siglo XIX y que tiene una belleza muy particular. Lo que podemos decir que las imágenes del Templo Recoleto, incluyendo a María Magdalena y a San Juan, que son obras también de Huberto Solís, forman parte de todos
esos elementos iconográficos que hay y que andan por nuestras calles y que tienen símbolo y valor dentro del imaginario guatemalteco. Por ejemplo, María Magdalena de la Recolección goza fama por su belleza tan singular. Las procesiones recoletas han evolucionado del siglo XIX y a mediados del siglo XX, y hoy en día las procesiones de la Recolección son procesiones que han alcanzado un lugar de primer orden en la Semana Santa guatemalteca. Huberto Solís, que es uno de los mejores escultores que ha tenido el siglo XX guatemalteco. Han habido varios, pero uno de los mejores y con mucha reputación. Regresando a la Soledad Recoleta, las piezas todas tienen un aire, estas últimas piezas, neoclásico, ¿verdad? Ya no neoclásico hacia el romántico, ya no están llorando, sino la muerte se lleva con mucha más dignidad, el dolor no es expresivo, sino el dolor es interno, y eso es lo que hace la belleza, ¿verdad? Estas vírgenes, las dos, tienen una serenidad, aceptan la muerte de Cristo, pero porque es una voluntad de Dios, no hay reclamo, hay aceptación. ¿Y qué papel más importante el de la Virgen? Porque la Virgen precisamente es eso, es una madre que divide su corazón entre el servicio a Dios y el servicio a su Hijo, que también es Dios. Y no protesta, solamente cumple su misión en esta historia que le tocó vivir.